Buenas, mi nombre es José Montalvo y hoy estaremos hablando acerca del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo, o por su sigla SNA, y el sistema endocrino controlan el medio interno del cuerpo. El sistema nervioso autónomo es el que permite el control preciso y fino de las funciones de muchos órganos y tejidos, incluido el músculo cardíaco, el músculo liso y la glándula exocrina. El sistema endocrino, mediante las hormonas circulantes en la sangre, ejerce un control más lento y más difuso. El sistema nervioso autónomo, al igual que el sistema nervioso somático, tiene neuronas aferentes, conectoras y eferentes. El impulso aferente se origina en los receptores viscerales y tiene un trayecto por las vías aferentes hacia el sistema nervioso central, donde se integra mediante las neuronas de conexión a diferentes niveles para dirigirse posteriormente hacia los órganos efectores. A través de las vías eferentes, la mayoría de las actividades del sistema nervioso autónomo no afectan al estado de conciencia. Las vías eferentes del sistema autónomo están constituidas por neuronas preganglionales y postganglionales. Los cuerpos celulares de las neuronas preganglionales se encuentran en la columna gris lateral de la médula espinal y a nivel de los núcleos motores de los nervios craneales 3, 7, 9 y 10. Los axones de estos cuerpos neuronales establecen sinapsis con los cuerpos de las neuronas postganglionares, que se reúnen formando los ganglios. Externamente al sistema nervioso central. El control ejercido por el sistema nervioso autónomo es extremadamente rápido. También es extenso, dado que un axón preganglionar puede establecer sinapsis con varias neuronas postganglionares. Los plexos autónomos del tórax, abdomen y pelvis están formados por grandes colecciones de fibras aferentes y eferentes, junto con sus ganglios asociados. Los receptores viscerales son los quimiorreceptores, los baroreceptores y los osmoreceptores. En las vísceras se encuentran receptores del dolor y ciertos tipos de estímulos, como la falta de oxígeno y el estriamiento. Pueden ocasionar dolor extremo. La información proporcionada va a ser de suma importancia para que podamos introducirnos a lo que es el sistema nervioso autónomo. En cuanto a la organización del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo se distribuye a través del sistema nervioso central y periférico. Se divide en dos partes, en la parte simpática y en la parte parasimpática. Y como se ha indicado previamente, está constituido por fibras aferentes y eferentes. Esta división entre el sistema simpático y parasimpático se realiza con base en diferencias anatómicas, diferencias en los neurotransmisores, diferencias en los efectos fisiológicos. Bueno, los sistemas simpáticos y parasimpáticos originan efectos opuestos en la mayoría de los órganos y por ello se consideran antagonistas fisiológicos. Sin embargo, debe quedar claro que ambas divisiones trabajan en conjunto, en conjunción mutua, y que es el balance de sus actividades lo que mantiene un medio interno sumamente estable. Para comenzar, como ya lo pueden ver aquí, empezaremos por la parte simpática del sistema autónomo. Tenemos que es la mayor de las dos partes del sistema autónomo y se distribuye ampliamente a lo largo del cuerpo, inervando el corazón y los pulmones.
los músculos de las paredes los músculos de las paredes de muchos vasos sanguíneos, los folículos pilosos y las glándulas sudoríparas, así como las vísceras abdominopélvicas. La función del sistema simpático es preparar al cuerpo para una emergencia. O sea, es como mantenerlo en un estado de prevención. De prevención no, como de ataque. La frecuencia cardíaca se acelera. Las arteriolas de la piel y del intestino se contraen. Las arteriolas del músculo esquelético se dilatan e incrementan la presión arterial. Se produce una redistribución de la sangre, de modo que ésta abandona la piel y el tubo gastrointestinal, pasando al cerebro, el corazón y los músculos esqueléticos, para provocar una reacción rápida. Además, los nervios simpáticos dilatan las pupilas, inhiben los músculos lisos de la pared de los bronquios, del intestino y de la pared de la vejiga, y cierran los esfínteres. Se producen piloerecciones y sudoraciones. El sistema simpático, ya él está constituido por una vía eferente que procede de la médula espinal, dos troncos simpáticos ganglionales, plexos y ganglios regionales. Hablando acerca de la fibra nerviosa eferente en cuanto a la inervación simpática, los cuerpos celulares de las neuronas conectoras simpáticas se encuentran en las columnas grises laterales de la médula espinal, desde el primer segmento torácico hasta el segmento lumbar. Los axones mielínicos de estas células abandonan la médula a través de las raíces nerviosas anteriores y pasan a través de las ramas comunicantes blancas en dirección a los ganglios paravertebrales del tronco simpático. Una vez que estas fibras alcanzan los ganglios en el tronco simpático, se distribuyen de la siguiente manera. Número 1. Establecen sinapsis con una neurona excitadora en el ganglio. La conducción nerviosa cubre el espacio entre dos neuronas mediante el neurotransmisor acetilcolina. Los axones postganglionales no mielínicos abandonan en el ganglio y pasan a los nervios raquídeos torácicos, formando las ramas comunicantes grises. Estos se distribuyen en las ramas de los nervios raquídeos en dirección al músculo liso de la pared de los vasos sanguíneos, glándulas sudoríparas y músculos erectores folicopilosos de la piel. El número 2, se dirigen en dirección cefálica en el interior del tronco simpático para establecer sinapsis en los ganglios de la región cervical. Las fibras nerviosas postganglionares pasan a través de las ramas comunicantes grises para unirse a los nervios raquídeos cervicales, y muchas de las fibras preganglionares que pertenecen en la parte inferior del tronco simpático, desde el segmento torácico inferior y los dos primeros lumbares de la médula espinal. Tienen un trayecto en sentido caudal para establecer sinapsis en los ganglios de las regiones lumbales inferior y sacra. De nuevo, las fibras nerviosas postganglionares pasan a través de las ramas comunicantes grises para unirse a los nervios raquídeos lumbar, sacro y coxígeo. En número 3, pueden pasar a través de los ganglios del tronco simpático sin establecer sinapsis. Estas fibras mielínicas abandonan el tronco simpático formando los nervios esplácnico mayor, esplánico menor y nervio esplánico inferior o mínimo. El nervio esplánico mayor está formado por ramas procedentes de los ganglios torácicos entre el quinto y el noveno. Desciende en dirección oblicua a los lados del cuerpo de las vértebras torácicas y atraviesa el pilar diafragmático para establecer sinapsis con las células excitadoras
en los ganglios del plexo celíaco o plexo celíaco, plexo renal y médula suprarrenal. El nervio esplácnico menor está formado por ramas procedentes de los ganglios torácicos 10 y 11. Descienden con el nervio esplánico mayor y atraviesan el diafragma para unirse a las células excitadoras de los ganglios en la parte inferior del plexo celíaco. El nervio esplánico inferior surge del ganglio torácico 12, atraviesa el diafragma y establece sinapsis en las neuronas excitadoras en los ganglios del plexo renal. Por lo tanto, los nervios esplánicos están formados por fibras preganglionales. Las fibras postganglionales surgen de las células excitadoras de los plexos periféricos y se distribuyen en el músculo liso y en las glándulas de las vísceras. Unas pocas de las fibras preganglionales terminan directamente en las células de la médula suprarrenal, viajando a través del nervio esplénico mayor. Estas células medulares, que pueden considerarse como neuronas excitadoras simpáticas modificadas, son responsables de la secreción de adrenalina y noradrenalina. En cuanto a las fibras nerviosas aferentes, las fibras nerviosas mielínicas aferentes tienen un trayecto desde las vísceras a través de los ganglios simpáticos sin establecer sinapsis. Pasan a los nervios raquídeos a través de las ramas comunicantes blancas y alcanzan sus cuerpos neuronales a nivel del ganglio espinal del nervio raquídeo correspondiente. Seguidamente, los axones centrales penetran en la médula espinal y pueden formar el componente aferente de un arco reflejo local o ascender hacia centros superiores, como ascender al hipotálamo, por ejemplo. Para terminar con la parte simpática, tenemos los troncos simpáticos. Los troncos simpáticos son dos troncos nerviosos con ganglios que se extienden a lo largo de toda la longitud de la columna vertebral. Cada uno de los troncos tiene 3 ganglios en el cuello, 11 o 12 en la dorsal, 4 o 5 en la región lumbar, 4 o 5 en la pelvis. En el cuello, los troncos se sitúan en una posición anterior a la apófisis. A la apófisis transversa de las vértebras cervicales. En el tórax se encuentran anteriormente a la cabeza de las costillas o se aplican sobre los laterales de los cuerpos vertebrales. En la pelvis se encuentran anteriores al sacro. En el extremo inferior, ambos troncos finalizan uniéndose para formar un ganglio único, el ganglio impar, como lo pueden ver aquí en la imagen. Ahora, para culminar con las divisiones del sistema nervioso autónomo, estaremos hablando acerca de la parte simpática del sistema autónomo. Las actividades de la parte simpática están dirigidas a la conservación y recuperación de la energía. En esta parte se disminuye la frecuencia cardíaca, las pupilas se contraen, aumenta el peristalmismo y la actividad glandular, se abren los esfínteres y se contraen las paredes de la vejiga. Ahora, hablando acerca de las fibras nerviosas eferentes, las células nerviosas conectoras de la parte parasimpática del sistema nervioso autónomo se localizan en el tallo cerebral y en los segmentos sacros de la médula espinal. Las células nerviosas localizadas en el tallo cerebral forman los núcleos de los siguientes pares craneales: los nervios oculomotor, facial, glosofaríngeo y vago. Los axones de estos nervios conectores están mielinizados y emergen del cerebro en el interior de los nervios craneales. Las células nerviosas conectoras sacras
se encuentran en la materia gris de los segmentos sacros segundo, tercero y cuarto de la médula espinal. Estas células no son suficientemente numerosas como para formar un asta lateral de sustancia gris, como lo hacen las neuronas conectoras simpáticas en la región torocolumbar. Los axones mielinizados abandonan la médula espinal en el interior de las raíces nerviosas anteriores de los nervios raquídeos correspondientes. Seguidamente, dejan los nervios sacros y forman los nervios esplénicos pélvicos. Las fibras referentes melianizadas del flujo nervioso cráneo-sacro son preganglionares y establecen sinapsis en los ganglios periféricos localizados en la proximidad de las vísceras que inervan. Hablando un poco acerca de las fibras nerviosas aferentes de la parte parasimpática, tenemos que las fibras mielínicas aferentes tienen un trayecto desde las vísceras hasta sus cuerpos celulares, localizados en los ganglios sensitivos de los nervios craneales o en los ganglios de las raíces posteriores de los nervios sacroespinales. Los axones centrales van a penetrar el sistema nervioso central y toman parte en la formación de los arcorreflejos, pero los locales, de los arcorreflejos locales. O bien pasan a centros superiores del sistema nervioso autónomo, como el hipotálamo. El componente aferente del sistema autónomo es idéntico al componente aferente de los nervios somáticos y forma parte del segmento aferente general del sistema nervioso completo. Las terminaciones nerviosas del componente aferente autónomo pueden no verse activadas por sensaciones como el calor o el tacto, sino más bien por el estriamiento o falta de oxígeno. Una vez que las fibras aferentes penetran en la médula espinal o en el cerebro, se cree que discurren unidas o entremezcladas con las fibras aferentes somáticas. Ahora, hablando un poco acerca de los grandes plexos autónomos, tenemos que los plexos nerviosos autónomos en el tórax, abdomen y pelvis están formados por grandes conjuntos de fibras nerviosas eferentes, simpáticas y parasimpáticas, y sus ganglios asociados conjuntamente con las fibras viscerales aferentes. Las ramas de estos plexos inervan las vísceras. En el tórax existen los plexos cardíaco, pulmonar y esofágico. En el abdomen, los plexos se asocian con la aorta y sus ramas. Y las subdivisiones de estos plexos autónomos se denominan de acuerdo con la rama de la que la aorta o a lo largo de la cual se dispone. Celíaco, mesentérico superior, mesentérico inferior y aórtico. En la pelvis existen los plexos hipogástricos superior e inferior. Para continuar con el tema, hablemos un poco acerca de los ganglios autónomos, que es el lugar en el que las fibras nerviosas preganglionares establecen la sinapsis con las neuronas postganglionares. Los ganglios se sitúan a lo largo del curso de las fibras nerviosas eferentes del sistema nervioso autónomo. Los ganglios simpáticos forman parte del tronco simpático o bien se encuentran en una posición prevertebral. Por otra parte, los ganglios parasimpáticos se sitúan en la proximidad o en el interior de las paredes de las vísceras. Un ganglio autónomo está formado por una colección de neuronas multipolares junto con células capsulares o satélites y una cápsula de tejido conectivo. Existen
Existen haces con células, existen haces nerviosos conectados a cada ganglio. Están formados por fibras nerviosas preganglionares que penetran en el ganglio, fibras nerviosas postganglionares que surgen de neuronas en el interior del ganglio y que lo abandonan, y fibras nerviosas aferentes y eferentes que pasan a través del ganglio sin establecer sinapsis en su interior. Las fibras preganglionares están melianizadas, son pequeñas y corresponden a las fibras B de conducción lenta. Las fibras postganglionales no están melianizadas, son más pequeñas y corresponden a fibras C de conducción más lenta. La estructura de la sinapsis en los ganglios autónomos muestra las características engrosamiento de la membrana y la presencia de pequeñas vesículas y la presencia de pequeñas vesículas claras. Hablando acerca de los transmisores preganglionares, tenemos que a medida que las fibras nerviosas preganglionales se aproximan a su terminación, tienen un trayecto alrededor y entre el proceso déntrico de la neurona postganglionar establecen múltiples contactos sinápticos. Cuando la onda excitadora alcanza los contactos sinápticos, se libera el transmisor. Atraviesa la hendidura sináptica para alcanzar al receptor y excita la neurona postganglionar. En cuanto a los receptores de acetilcolina, los receptores de acetilcolina se localizan en el exterior de la membrana celular de las neuronas postganglionares. Se trata de complejos proteicos que están unidos a moléculas proteicas que penetran la membrana celular. Hasta aquí mi presentación. Espero que haya sido de su agrado y espero que pasen excelente día.